Bienvenidos, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja y hoy te traigo una reseña anacrónica de la primera novela ecuatoriana titulada La Emancipada. La novela de Miguel Riofrío, publicada en 1863, como bien se conoce, ha sido uno de los textos más analizados en Ecuador desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Quizá todos quienes pertenecemos a este país, es decir, Ecuador, hemos sido educados en las distintas instituciones partiendo desde esta significativa novela. Tal vez como estudiantes no le dimos la misma relevancia o la relevancia e interés que se debería considerar en este texto para proveer ese nivel interpretativo que brinda en sí la novela. Más allá de ser una novela que nos habla del romanticismo, de los personajes principales, la esencia del escritor es la denuncia social tras la realidad que se vivía en esa época. Además se añade a esa esencia percibida los personajes, los escenarios reales, la época, expresiones utilizadas que permiten hacerse un imaginario de la vida de ese entonces. Que la relevancia de las temáticas presentadas en el mismo depende bastante de los lectores. Es decir, nosotros podemos llegar a percibir desde puntos como valores, contravalores, figuras literarias, pero lo que sí, en lo que más se centra, es decir, el jugo de esta novela básicamente llega a ser el conservadurismo, la educación, la religión, la realidad nacional del siglo XIX y principios del XX. Es por ello que para hacer más interesante esta videoreseña, voy a darle otro tipo de sentido a esta novela. Es decir, vamos a darle un sentido inverso, anacrónico, que vamos a empezar desde el apéndice que está situado en la parte final del texto, y aquí voy a coger o tomar una cita que dice: el cura que había causado la perdición de esa mujer, cuando supo su muerte, subió al púlpito y platicó patéticamente sobre las desgracias que traen consigo: la desobediencia a los padres, el desacato al sacerdote y el irrespeto a los jueces. Riofrío, 2009. Básicamente lo relevante de este apartado es que tenemos el contexto final que permite dar una mirada general de los pensamientos conservadores de estos personajes, quienes no se autoanalizan y no se percatan de sus acciones e imponen ideas y modos de seguir al pueblo. A pesar de esa situación, Rosaura tenía la mentalidad de no culpabilizar a ciertas personas por crecer con ignorancia, puesto que su juicio de valor remontaba a que era producto de la costumbre. Y para ello pues tengo la siguiente cita. Básicamente esta cita se remonta al inicio de la segunda parte de la novela. Es decir, en la Plaza del Valle se estaba dando pues ahí fiestas tradicionales, y básicamente se trataba de que jinetes tenían que bajar a una gallina que estaba colgada, y básicamente había una persona quien jugaba o quien vacilaba la situación para hacerlo un poco más complicado, y sorpresivamente llega Rosaura montando un caballo, cabalgando, y coge esta gallina. Fue muy sorpresiva la escena, que todos quedaron pasmados y vieron cómo esta mujer hizo algo que ningún otro hombre podía. Eh, una persona, quizá un ignorante que ella, como ella consideraba, que estaba por ahí, arranchó la gallina que había cogido Rosaura, que ella lo hacía para devolver a la India a quien pertenecía. Y pues le sacó sangre de alguna manera, y pues los demás jinetes que estaban en la plaza pues fueron tras él, y ahí es cuando se da esta parte de la escena o esta cita textual, y básicamente hace o deja en paz a esta persona, porque básicamente lo considera como que es una persona que ha sido criada desde la ignorancia y se ha acostumbrado a este modelo, que era difícil manejar este punto tan conflictivo. Y de esta manera se puede evidenciar que el pueblo, bajo el modelo creado por la sociedad,
y el desarrollo evolutivo de estos discursos de mal andar, pues a Rosaura le conlleva a ahogarse en estragos sociales. Tanto la religión como la sociedad prejuiciada hizo de las suyas con esa mujer. Rosaura era, como bien se conoce, una mujer luchadora, incansable bajo el yugo fraternal y clerical, que básicamente viene corrida de esta situación vivida con su padre y con el clérigo, y bajo todo ese mandato, ese yugo que se estaba manejando, pues ya va corrida y de alguna manera pues pasa de sitio en sitio. Y bueno, hay otra cita en el que Eduardo, posterior a acogerse a la orden sacerdotal, trata de dar fuerzas a Rosaura tras cursar por tanta soledad que la iba consumiendo lentamente. Entonces, la siguiente cita que propone Riofrío es: el mal padre, el mal sacerdote, el mal juez y la mala sociedad han procedido por ignorancia y estulticia, y esto es más bien lastimoso que punible. Tú recibiste los dones de una inteligencia clara, de una educación dulce, bajo las inspiraciones maternales de un amor puro y leal que dio vuelo y consistencia a los sentimientos generosos. Con estos elementos se forman las almas fuertes, y en las almas fuertes es un crimen imperdonable el caer en las mismas miserias que forman la triste herencia de los imbéciles. Bueno, esta es una de las cartas que tenía pues Rosaura, que le había dado Eduardo. Básicamente eran palabras sabias de esta persona, pero ella se acogía a la soledad de que ya no era posible estar con él. El destino de Rosaura alejó a Eduardo de su vida, pero básicamente ese destino. No cabe duda que Riofrío, pues en esta segunda parte, como es de considerarse, da a conocer la transparencia de la novela a modo de cargo social. Trata de dar una idea liberal para que las personas que estaban desarrollándose en ese entonces no se acojan a esos personajes como lo era el padre, el sacerdote, el mal juez y la mala sociedad en general. De esta manera, la novela nos presenta dos partes. La primera, que gira principalmente en esa historia romántica de Rosaura y Eduardo, de esta pareja, envuelta con una serie de personajes que tienen gran significado en la época. Pero por otro lado, la segunda parte pues denota a esa mujer que cabalga por los pueblos demostrando su valentía, emancipación, pero a la vez demuestra esa soledad producida por aquella época, incomprendida e ignorante en la que vivía. Es una mujer que para muchos hombres y mujeres cambió de pensamientos de aquel rol femenino o idealización de la sociedad. En lo posterior, de la misma manera, ocurrió con Dolores Veintimilla, Matilde Hidalgo, Marieta de Veintimilla, personas que de alguna manera dejan ese gran legado a la educación de las mujeres, sobre todo para ese levantamiento femenino. Eso sería todo en cuanto a esta videoreseña, espero que les haya agradado. Obviamente hay puntos que quizá hubiesen sido bueno profundizar, como la religión, puntos políticos, que de alguna manera pues nos alargaría el video, y para hacerlo más acortado pues quedaríamos hasta ahí. Muchas gracias en esta ocasión.